Hola a todos, esta semana tienen un video que fue elegido por las maravillosas personas en Patreon. Querían saber sobre algunas de las Wunderwaffe más extrañas y locas, o mejor dicho, Wunderwaffe de la Kriegsmarine en la Segunda Guerra Mundial. Así que empecé a hacer una lista corta y luego fui eliminando proyectos que, aunque no se hayan concretado, en sí mismos no eran realmente una mala idea. Cosas como, ya sabes, el Graf Zeppelin y los varios otros proyectos de portaaviones alemanes, sí, obviamente no funcionaron y sí, no fueron necesariamente la elección más sabia para Alemania en particular. Pero la idea de construir un portaaviones no es, en sí misma, una idea descabellada. La mayoría de sus diseños hipotéticos de buques de superficie no se realizaron y, aunque tenían algunas debilidades, no eran débiles en concepto. Algo extraño y terrible, y en los pocos vuelos de fantasía que sí se materializaron. Los últimos acorazados tipo H, por ejemplo, bueno, ya los cubrí en el video sobre el Plan Z, y eso significa que si queremos seguir con la Kriegsmarine, en realidad estamos bastante restringidos principalmente a cosas submarinas. Hay una nave de superficie en esta lista, pero todo lo demás pasa al menos parte de su tiempo bajo el agua. Por diseño, puedes agradecer al despiadado control de Göring sobre todo lo que volaba por el hecho de que la Kriegsmarine no tenga armas aéreas extravagantes específicas. Así que, comenzando con nuestro candidato de superficie, este es el proyecto Tornado. Y sí, de hecho ese es un motor a reacción B1 montado en una nave de alguna clase, pero vamos a profundizar un poco más en esto. Esto surgió en 1944, cuando un ingeniero pensó, tengo una idea que nos ahorrará recursos. Los torpedos, aunque desechables, son grandes, complejos y costosos. Y particularmente en el Mediterráneo, donde los alemanes estaban luchando en una retirada por Italia, tenían una gran cantidad de barcos Mars que los italianos habían dejado atrás o que los alemanes habían tomado. La cantidad limitada de torpedos disponibles era motivo de preocupación, así que decidió ahorrar torpedos para objetivos valiosos y usarlos menos contra los menos importantes. Ya sabes, escoltas, cargueros, lanchas de desembarco. Solo una gran bomba flotante debería causar suficiente daño para hacerlos hundirse o al menos dejarlos fuera de combate para que puedan ser rematados por otras armas. Pero para cerrar la distancia desde el rango de detección hasta el impacto lo suficientemente rápido como para que no te volaran en pedazos con los cañones de escolta aliados, tal vez cruceros y cosas así, necesitabas moverte bastante rápido. El motor Argus Pulse del V1 era barato, eficiente y potente, por lo que la Kriegsmarine lo consideró una buena opción. Quizá podamos convertir los barcos Mars que no usamos, pero lo probaremos en Alemania. Eso llevó al Springwater Tornado, como pueden ver aquí, que realmente era una improvisación. Consistía en dos flotadores tomados de un JU-52M de transporte, y sí, de hecho hicieron una versión hidroavión del Ju-52. Ambos flotadores estaban unidos atrás por el motor a reacción pulsante, como pueden ver. Al frente estaban la ojiva, rieles del detonador, una cabina de mando y una antena de control por radio. A diferencia de los japoneses, los alemanes preferían el enfoque italiano de permitir que la tripulación escapara de las lanchas explosivas. En Italia, saltabas por la parte trasera en el último minuto si creías que tu lancha iba bien. El método alemán fue una técnica más tardía en la guerra. Alineaban la lancha hacia el objetivo, salían de forma controlada y luego la dirigían a distancia hacia el objetivo. Pero durante las pruebas resultó haber un pequeño problema. Contar con una planta de energía elevada y potente, sumado a un diseño tipo catamarán de calado muy bajo, hacía que solo se mantuviera en curso sin importar lo que hicieras en mares muy tranquilos. Y a medida que tomaba velocidad, incluso la más mínima perturbación podía hacer que se deslizara y se desviara completamente de su curso. Y cuando las palabras nervioso, sensible y propenso a irse por su propio camino se asocian con el término bomba de 3/4 de tonelada con un pulso reactor acoplado, sí, realmente no quieres seguir con eso. Curiosamente resultó que volver a la idea básica que había originado todo fue en realidad mejor. Porque al final de la guerra lo descubrieron. Al poner un motor a reacción de pulso en un casco de lancha rápida estándar, los problemas de estabilidad y control casi desaparecían.
Todavía no era lo más fácil de maniobrar, pero ahora podía mantenerse en curso. En condiciones de mar más agitadas que una superficie plana y tranquila, poner motores a reacción de pulso en las antiguas lanchas Mars en realidad habría sido viable. La pista está en el nombre, Fin de la Guerra. Nunca despegó, ni figurada ni literalmente, aunque lo literal era más difícil. Y al final ambos prototipos parecen haber sido destruidos con el fin de la guerra. Si eso fue por sabotaje, bombardeo o los aliados que no entendían, depende de la fuente. Alguien intentó recrear algo similar tras la guerra, pero es mejor no hablar mucho de eso. Ahora, probablemente esperas que el Schnellbooter hidroala aparezca en algún momento de este video, y bueno, aparte de esta breve mención, en realidad no lo harán. Porque aunque eran muy novedosos para la Segunda Guerra Mundial, los hidroalas en sí mismos no son una mala idea. Bueno, puede que no sean tan adecuados para buques de combate, pero como idea para una embarcación de superficie rápida en general es relativamente sólida. Pero también hay otra razón, y no teman aquellos que quieren escuchar sobre hidroalas, porque, bueno, los alemanes realmente llevaron este concepto al extremo. Contemplen la gloriosa locura de la lancha torpedera de ataque rápido hidroala sumergible. Sí, lo escucharon bien. Esto es básicamente una Schnellbooter suplicando por la dulce misericordia de la muerte. Sus diseñadores partieron de un casco de Schnellbooter sensato, pero luego, para ocultarlo, decidieron hacerlo sumergible. Pueden ver que hay un periscopio en la parte superior, aunque también hay una flak Beerling, presumiblemente muy marinizada, en la parte trasera también. Esto le permitiría moverse sigilosamente usando la hélice montada en el casco que pueden ver en el centro a la izquierda. Sin embargo, esto presenta un problema. Bajo el agua, un Schnellbooter no es muy rápido, así que podría encontrar un objetivo, pero no necesariamente alcanzarlo. Ahí es donde entran los hidroalas. No podrías viajar rápido bajo el agua si tienes hidroalas instalados. Si lo haces, generarás sustentación y volverás a la superficie. La idea era escabullirse o flotar, como una mina flotante, controlando apenas la dirección. Cuando ves tu objetivo, avanzas y los hidroalas te levantan fuera del agua y vas muy rápido como un hidroala. Puedes atacar con torpedos y quizá sumergirte de nuevo para esconderte si hay apoyo aéreo enemigo. Pero si eso no fuera suficiente, ese concepto luego se desarrolló en sí, lo que esencialmente es un submarino hidroala. Tras llegar a conclusiones similares sobre la velocidad bajo el agua de un casco Schnellbooter, decidieron modificar el concepto y apostar por todo. Aquí hay un pequeño submarino que se moverá con una gran sección de hidroala debajo de él. De nuevo, actúa más como un campo minado flotante que como un submarino cazador, hasta que surge un objetivo. Así podrías ver un submarino volador acercarse antes de disparar torpedos y desaparecer. Creo que tendría el efecto propagandístico de que nadie te creería si dices que sí. De repente, un pequeño submarino voló sobre el agua y lanzó un torpedo. Hay indicios de que se planearon unidades más pequeñas basadas en submarinos enanos alemanes, así que podrías haber tenido submarinos enanos hidroala. Pero no parece que nadie realmente se tomara todos estos planes tan en serio. La mayoría permaneció en el tablero de diseño, aunque también se hicieron algunos modelos de casco y tanque. El barco Engelmann, relacionado parcialmente, también tiene la designación VS-5 que comparte confusamente con algunos desarrollos de Schnellbooter. Como pueden ver, es una idea semisumergible, un casco tipo torpedo, similar a un Whitehead, pero mucho más grande que un torpedo o un Schnellboot. En realidad es más como un mini submarino, pero no lo es porque la parte superior debe estar sobre el agua. La idea de esto era permitir que lo que seguía siendo una embarcación relativamente pequeña fuera un poco más estable en el mar, porque gran parte de ella estaba bajo el agua, mientras podía moverse por el agua bastante rápido, pero sin tener que tener todo el equipo extra que un submarino verdadero necesitaría para sumergirse. Con 150 pies de largo se creía que la nave lograría 45-50 nudos. Hasta que construyeron un prototipo y lo probaron a alta velocidad, notaron que las superficies de control eran insuficientes frente al torque del motor. Para cuando alcanzó los altos 20 nudos, estaba escorándose de manera bastante interesante, no peligrosamente porque obviamente estaba sellado, pero lo hacía más difícil de controlar en una inclinación constante.
Pero luego, cuando llegabas a los 30 y tantos nudos, se volvía prácticamente incontrolable porque ahora estaba deslizándose efectivamente de lado. El timón y los pequeños planos de control habían intercambiado funciones. Un timón más grande, quilla abatible o dos hélices pequeñas, hélices contrarrotativas podrían haber solucionado estos problemas. Con tantos proyectos compitiendo por fondos, este quedó en el olvido y el VS-5 se relacionó más con un prototipo de submarino Walter. Y eso nos lleva a otro proyecto relacionado con cohetes, aunque esta vez no es propulsado por cohetes, sino que dispara cohetes, específicamente submarinos U, que disparan cohetes. Los alemanes idearon varias ideas. Al principio pensaron en adaptar cohetes existentes del ejército de varios lanzacohetes como el Nebelwerfer en algún tipo de arma que pudiera montarse sobre el casco de un submarino o junto a él. ¿Por qué harías esto?, podrías preguntar. Bueno, como eran autónomos en cuanto al combustible, podías lanzarlos bajo el agua. Y la idea, al menos al principio, era que esto le daría al submarino algún tipo de arma que pudiera usar contra los escoltas de convoy. Esto ocurrió antes del torpedo de guiado acústico y, aún comparado con uno, el cohete cruzaba la distancia mucho más rápido. Desafortunadamente para la idea, ya que estos eran cohetes no guiados y los lanzabas desde un submarino, eso aún tendría cabeceo y balanceo incluso bajo el agua y podría ser mucho mayor. A medida que se disparaban más y más cohetes y el equilibrio del submarino se alteraba, resultó que la posibilidad de usar esas cosas contra objetivos en movimiento era prácticamente nula. Y solo serían útiles para golpear algo del tamaño de una tierra. Pero incluso así, la posibilidad de hacer muchas adaptaciones costosas a un submarino, especialmente adaptaciones que, debido a la resistencia y el peso, afectarían su capacidad para operar como un submarino convencional, contra los barcos a cambio de obtener una capacidad bastante mínima para bombardear algo allá, porque la precisión todavía no era buena, se consideró un maltrato y la idea fue descartada, muy brevemente. Poco después, surgió la idea de montar bombas voladoras B-1 en submarinos U, con la intención de poder llevarlas a zonas cercanas a la costa. Göring fue el principal responsable de la idea para atacar objetivos que las V-1 no podían alcanzar desde el norte de Francia. Realmente no despegó porque, bueno, la B-1 pertenecía a la Luftwaffe, no a la Kriegsmarine, y Göring no iba a dejarla ir. A diferencia de después de la guerra, cuando la Marina de Estados Unidos lanzó un B-1 reconstruidas desde varios medios, incluso submarinos, y de hecho usarían eso como base para el misil de crucero regular. Los alemanes realmente solo pensaron en el concepto, nunca intentaron implementarlo. Optaron por un salto directo hacia adelante. Intentaron crear el primer submarino de misiles balísticos capaz de lanzar cohetes V-2. El concepto de esto era algo diferente al de los submarinos de misiles balísticos que conocemos de la Guerra Fría. El V-2 en cualquiera de sus formatos no era lo bastante pequeño para caber incluso en el submarino más grande. Y más aún, creo que la mayoría de las tripulaciones de submarinos se habrían amotinado ante la perspectiva de transportar uno o más misiles con los combustibles líquidos bastante volátiles que usaba un V-2. El V-2 era un arma muy delicada, propensa a explotar o fallar al despegar y causar daños alrededor, o lanzar a una distancia muy corta, luego girar y regresar directamente hacia abajo otra vez. En su lugar, la idea marginalmente menos suicida era usar un contenedor flotante en el que se encapsularía un solo V-2. Luego, un submarino lo remolcaría y el contenedor tendría tanques de lastre, timones, sistema de estabilización giroscópico y tanques de combustible. Remolcar esto, o posiblemente varios de estos, a través del Atlántico o hacia el norte de Gran Bretaña o a donde fuera que quisieras lanzar, decía Cohete. El submarino saldría a la superficie, el contenedor se soltaría y vaciaría los tanques de lastre delanteros, convirtiéndose en la parte superior al flotar verticalmente. Sí, eso significa que además de los golpes y movimientos al ser remolcado, todo eso tan maravilloso, el combustible de cohete muy volátil sería agitado a 90 grados. 3 hombres muy valientes remarían en un bote pequeño hasta el contenedor para operar el sistema de abastecimiento de combustible.
abastecer el misil de combustible, prepararlo para el lanzamiento y luego, presumiblemente, remar lo más rápido posible de regreso al submarino principal que, supongo, se sumergiría tan profundo como humanamente posible antes de que el cohete se encendiera. El V2, entonces, en teoría, suponiendo que no se hubiera desintegrado en el camino, se lanzaría al cielo y se dirigiría en algo que vagamente se pareciera a la dirección de su objetivo, para gran diversión y desconcierto de todos. A pesar de los evidentes problemas con esta solución, además, el submarino y el contenedor tendrían que permanecer al menos media hora en superficie cerca de la costa enemiga para lanzar. Estoy seguro que el mando costero o su equivalente en EU habrían opinado. Los alemanes se tomaron esto en serio y crearon varios prototipos, pero nunca lograron una prueba de disparo completa antes de que Pinamunda fuera invadida y terminara la guerra. Ahora hablaremos de los torpedos tripulados. En la Segunda Guerra Mundial, este término puede referirse a diferentes cosas. Tienes el Maiale y los Chariots de los italianos y los británicos, respectivamente, que parecen torpedos con pequeños arneses encima, pero en realidad son más bien una especie de sumergible que se monta externamente, que lleva una ojiva para propósitos de sabotaje. Luego tienes los Kai-10, que son literalmente torpedos tripulados. Hay un hombre adentro, es el guía, y lo acompaña hasta el final. Esos, por supuesto, como era de esperarse, son los japoneses, y luego tienes la familia alemana de torpedos tripulados. Fueron desarrollados por las Kleinkamperbander o unidades de batalla pequeñas, una unidad fundada por la Kriegsmarine, al hacerse evidente que las batallas se acercaban al territorio controlado por Alemania y luego a Alemania misma. Y esto consistía en una familia de 3 tipos en orden secuencial de desarrollo, porque uno surgió del otro, Nessa, Marda y Hai. Ahora, por razones que espero sean obvias, con el nombre de ese primero, solo me referiré a ellos como torpedos tripulados alemanes. 1, 2 y 3, o primer, segundo y tercer desarrollo. No quiero que YouTube me bloquee porque malinterpreta lo que digo. La primera variante era muy simple. Tomabas 2 torpedos G7E y a uno le quitabas la cabeza de guerra y le ponías encima lo que resultó ser la burbuja de la nariz de un bombardero Dornier y metías a un piloto, con conexiones a las superficies de control. Luego colgabas el torpedo normal, sin modificar, debajo del primero, y el piloto podía moverse durante unas horas. Las primeras versiones no tenían cúpula porque se pensó para superficie, pero funcionó. El movimiento de las olas dificultaba ver, incluso con gafas, por eso se añadió la cúpula pronto. Aunque eran simples y hasta cierto punto prácticos, sí se toparon con algunos problemas. El hecho de que tu punto de vista estuviera a 1 o 2 pies por encima de la superficie del agua significaba que encontrar un objetivo era realmente muy difícil porque no podías ver muy lejos. La cúpula de Perspex, al ser brillante, reflejaba la luz del sol o la luna, lo que la hacía fácil de ver. Se intentó hacer que la nave fuera sumergible, en lugar de ser una especie de nave de ataque de superficie semi-sumergida, pero resultó que eso hacía que todo fuera inestable, así que solo debía usarse como estaba. La segunda versión intentó resolver estos problemas al alargar la unidad de transporte, lo que permitiría la instalación de un conjunto equilibrado de pequeños tanques de lastre, lo que le daría a todo el conjunto la capacidad de sumergirse por un corto periodo de tiempo, un poco menos de media hora. Además, el torpedo bajo el vehículo de lanzamiento conservaba su aspecto exterior, pero gran parte de su interior estaba desmantelado. Esto redujo su alcance, pero lo hizo más ligero y mejoró el rendimiento. La primera versión, de la cual ya se habían construido algunas unidades, se utilizó primero para intentar atacar los desembarcos aliados en Anzio, Italia. Fue casi un desastre. No hubo impactos exitosos en los barcos aliados. La mayoría de las unidades se perdieron o no despegaron y varios pilotos murieron por asfixia. Uno fue hallado flotando fuera de la zona de desembarco aliada. Los aliados lo capturaron y descubrieron los planes alemanes. El uso de otras unidades fuera de Normandía resultó un poco más exitoso. Lograron algunos objetivos aliados, pero las pérdidas alemanas en porcentaje fueron mayores respecto a sus unidades lanzadas.
El uso de la segunda versión fue en realidad menos exitoso que el de la primera generación, aunque técnicamente eran más capaces. El hecho era que la visibilidad tan limitada que ofrecía su muy baja altura sobre el agua significaba que, de manera constante, los ataques se detectaban por el reflejo del sol en la cúpula de plexiglas. Esto significaba que, aunque se sumergieran para huir del fuego aliado, las escoltas aliadas entrenadas lanzaban varias cargas de profundidad. Así, varios ataques frente a la costa italiana fracasaron totalmente. Modificaron el sistema, alargando la unidad portadora y reubicando la cabina al centro para añadir más espacio. Y cambiaron el torpedo por, dependiendo de la fuente, ya sea un torpedo Dachshund de baja velocidad y largo alcance, una variante del G7E o un torpedo Sauconic de guiado acústico. La idea era que esta unidad portadora más larga tendría un poco más de autonomía que las dos generaciones anteriores, y, por supuesto, los torpedos de mayor alcance y con opción de guiado también podrían ser lanzados a distancias mayores. Sin embargo, las pruebas de esta unidad no fueron buenas, por lo que nunca se usó en combate, aunque en teoría no era un arma suicida. Como debías lanzar el torpedo y alejarte no era una plataforma de armas efectiva, en el año o más o menos que las distintas opciones estuvieron en uso, lanzaron poco más de 250 de estos dispositivos, de los cuales 150 pilotos nunca regresaron, ya fuera desapareciendo, asfixiándose o, en casos menos crueles, muriendo por cargas de profundidad o fuego aliado. Así que no era un gran plan. Y eso nos lleva a algo un poco más grande. Si acaso, solo hay que ver el Schwirtewal, que literalmente significa ballena espada, pero más directamente orca, ballena asesina. Esto se describe mejor como un cazamarino impulsado por un motor Walter. Es un mini submarino muy pequeño, como probablemente puedas notar por el tamaño del torpedo que lleva debajo, tripulado solo por 2 hombres que viven en un pequeño compartimiento justo delante de los hidroplanos. Aproximadamente 3/4 partes de esto es solo un tanque de combustible de 10 toneladas. Detrás del torpedo, en la parte trasera, está el sistema de motores. Con un alcance estimado de entre 50 y 100 millas y una velocidad máxima operativa de entre 35 y 40 nudos, se entiende que no incluyeron un periscopio, ya que sería inútil moverse tan lento bajo el agua y fuera del objetivo. Defensa de puertos. La idea era que fuera remolcado por una Schnellbooter o quizás en la parte trasera de un submarino U, hasta un área donde pudiera operar más cerca de la costa enemiga, donde sería lanzado, encendería sus motores y saldría disparado bajo el mar a una velocidad extremadamente alta. Si una falla catastrófica del sistema de combustible de peróxido de hidrógeno no matara de inmediato a todos adentro, en teoría podría esquivar casi cualquier escolta y causar problemas a aviones más lentos. No porque pudiera superarlos en velocidad, sino simplemente porque, si comenzaban una pasada de ataque, podrían terminar esa pasada algo detrás de su objetivo. Subestimé la velocidad de esa cosa. Se suponía que podía llevar un par de torpedos tipo G7 debajo. Aunque creo que la única manera en que esta arma podría ser de alguna forma práctica es si llevaban los torpedos guiados Sauconic, porque sinceramente con controles manuales básicos y esa visibilidad no pueden apuntar con precisión a un barco enemigo a menos que esté muy cerca. Mientras que llegar a algún lugar en la vecindad y dirección general y luego soltar un par de torpedos acústicos guiados podría resultar en un impacto. A diferencia de otros sistemas mencionados, este fue sometido a pruebas y resultó relativamente exitoso. El problema fue que las pruebas ocurrieron un mes antes de que terminara la guerra, en abril de 1945, y después fue hundido. La idea de 2 alemanes en un mini submarino moviéndose bajo el agua, haciendo el equivalente alemán de Mium Daka 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 Sum, es muy divertido. Y luego, para terminar, vamos a ver los U-boats con orugas. Y sí, no te engañan tus ojos. Es un mini submarino con orugas de tanque pegadas. ¿Por qué? ¿Realmente les iba tan bien? Había un pequeño elemento de lógica en el razonamiento. Este es el Seeteufel o diablo marino, es un derivado del Serhund o sabueso marino.
Si has visto un mini submarino Sehund, quizá pienses no es solo un Sehund con orugas. Sí, básicamente eso es. Los alemanes desarrollaron varios proyectos de submarinos en miniatura de distintas escalas, lo que probablemente fue una de sus principales desventajas. Era el hecho de que estaban explorando lo que potencialmente podría haber sido una vía de combate bastante útil para ellos, excepto que hicieron muchos proyectos separados en lugar de elegir solo algunos. Ahora bien, la razón exacta por la que le pusieron orugas a un Sehund todavía es tema de debate entre los historiadores. Algunos han sugerido que fue para permitir que el submarino se moviera por el lecho marino y así colocar cargas de demolición y demás de manera más cuidadosa y precisa, o para esquivar obstáculos como barcos bloqueadores. Algunos sugieren que esto permitiría al submarino entrar y salir del agua sin instalaciones portuarias, facilitando el mantenimiento. Después de todo, era una nave bastante pequeña y aún otros han sugerido un uso más táctico en eso. Quizás podría navegar hasta cerca de donde había un perímetro ASW aliado y luego salir del agua, avanzar por lo que presumiblemente seguía siendo territorio amigo en tierra o potencialmente tan lejos detrás de las líneas enemigas que eras aliado. Las tropas de retaguardia probablemente no creerían que un submarino alemán maniobre entre los setos. Después vuelves al agua en un puerto protegido y, con sus 2 torpedos, te dejo decidir cuál crees. Pero aún así, el Teufel obviamente era un poco menos capaz que el Seehund porque, bueno, su forma bajo el agua estaba bien. Pero ahora estaba cargando este enorme par de orugas con él. Pero la razón principal por la que decidieron no continuar con todo el proyecto resultó ser esa. Las orugas, pequeñas y muy juntas bajo el casco, ejercían alta presión al suelo y volvían inestable el vehículo. Y lo último que querías hacer una vez que sacabas tu submarino a una calle normal era que se volcara porque había una ligera pendiente. Un diseño final no habría tenido problemas de estabilidad en tierra, aunque la de su diseñador es cuestionable. ¿Era esto la mantarraya? Sí, eso ciertamente es algo. Puede que no les sorprenda a nadie descubrir eso. Esto fue creado por la mente inventiva de Helmut Walter, famoso por el motor Walter de peróxido de hidrógeno, y sí, este aparato usaba esos motores almacenados en los 2 flotadores laterales. Porque esto es una lancha torpedera sumergible tipo catamarán con ruedas. Sí, ahí está la pequeña sección de mando. Tienes 8 tubos lanzatorpedos, 4 al frente y 4 atrás en las alas del catamarán. Pueden configurarse para lanzar minas y cuentan con 2 flotadores laterales. Y en la parte inferior, obviamente, un par de turbinas Walter. Se supone que pesa unas 50 toneladas, 35 toneladas de eso son los torpedos y todo el combustible que va a quemar para desplazarse a velocidades extremadamente altas en la superficie. Se proyectaba que podría alcanzar hasta unos 50 nudos, luego podía sumergirse y se esperaba que hiciera unos 30 nudos bajo el agua. Y como puedes ver, tiene una especie de pequeño hidroala entre los 2 flotadores laterales para darle sustentación cuando necesita moverse rápidamente en la superficie. Las ruedas, en este caso, definitivamente no son para maniobrar bajo el agua. Parecía que esto permitía almacenar la cosa como un vehículo muy grande en tierra. Luego podía irse por una rampa y salir feliz hacia el atardecer. No se sabe si esto funcionaría hidrodinámicamente, ya que no lo probaron antes de que terminara la guerra, ni siquiera en modelo, pero sin duda es una idea interesante. Así concluimos nuestro repaso a las armas más extrañas y disparatadas de la Kriegsmarine en la Segunda Guerra Mundial. Si puedes pensar en otras que te gustaría que cubriéramos con más detalle, háznoslo saber en los comentarios abajo, y espero verte de nuevo en otro video pronto. Eso es todo por este video. Gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo. Comenta en la publicación fijada sobre el dique seco.